invito a que ustedes tomen la palabra del Señor, me acompañen allí a Hebreos 5:14, amén. Haciendo, digamos, o leyendo esta palabra para arrancar. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, este versículo es muy propicio para todo lo que vamos a recibir en esta noche. Yo estoy muy feliz porque vamos a recibir grandes bendiciones. Yo creo que si usted está feliz, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Miren, ahí también tienen unas animaciones, miren, que son estas, para que por favor también estén ahí activos y sean poniendo también en el chat a todo lo que vamos a recibir en esta noche. Entonces vamos a orar y le entregamos ya a nuestro pastor, quien va a seguir con toda esta temática súper interesante. Amén. Que se titula Entendiendo los sentidos de nuestro espíritu. Esta es la segunda parte. La primera ya también nosotros fuimos grandemente bendecidos a pesar de todas las oposiciones, a pesar de todo. El Señor nos bendijo de una manera especial y yo sé que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Inclusive, o sea, puedo testificar ya de lo que Dios ha hecho en mi vida. Digamos que he visto los resultados de todo lo que he venido aprendiendo sobre los sentidos espirituales y qué precioso que todos nosotros también lo podamos hacer en nuestra vida diaria. Espíritu de Dios, te damos las gracias por este momento. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos reunimos con mis hermanos para recibir esta rema, Señor, esta palabra que tú has preparado. Te pedimos que tú seas obrando, toma el control, Señor, de los dispositivos electrónicos, toma el control de la señal del Wi-Fi, toma el control, Espíritu de Dios, de todo a nuestro alrededor. Te pedimos que te glorifiques en esta noche. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta sala virtual, eres bienvenido, Señor, a esta sesión. Te pedimos que nos bendigas de una manera especial, que seas tú, Señor Jesús, obrando de una manera especial en medio de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, úsanos, Señor. Usa allí al pastor, Señor Jesús, que trae esta palabra de parte tuya, Señor. Que tú le has venido usando, que tú le has venido mostrando, revelando, Señor, para que así, Señor, cual Eliseo, Señor, tomó todo esto de Elías, Señor, seamos nosotros tomando esas palabras, arrebatándolas, Señor, porque sabemos que estas son las que nos llevan a la vida eterna, Señor Jesús, porque dice tu palabra que debemos escudriñar esas escrituras. Espíritu de Dios, te pedimos que tú nos bendigas, bendice esta masterclass, Señor, permite que seamos instrumentos, Señor, delante de tus manos. Obra de una manera especial, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que se conecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya que hemos leído este versículo y que ha sido propicio, entonces yo dejo con todos ustedes a nuestro pastor Misael Mariño. Él está allí conectado desde la ciudad de Chiquinquirá. Y vamos a dar continuación con este tema súper interesante y de gran ayuda y de bendición espiritual para nuestras vidas, que es Entendiendo los sentidos del espíritu, parte 2. Entonces, adelante, mi pastor, y bienvenido a este espacio. Toda la sala suya. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. El Señor les siga bendiciendo. Quisiera pedirles que abrieran sus cámaras. Me es un poco más fácil poder transmitir lo que quiero transmitir tratando de ver sus rostros. Tal vez no les guste, pero les ruego ese favor. Me gustaría ver sus rostros. Es muy útil para mí. Abran sus cámaras. Quiero verles sus rostros. Quiero que haya una transferencia. Recuerden que la Biblia dice que, hablando de Moisés, el enojo de Dios en algún momento para con Aarón y María fue a causa de que ellos no tuvieron respeto por él, sabiendo que era un hombre que veía a Dios cara a cara. Ese cara a cara es muy importante para que haya una transferencia. Me gusta más mirar a los ojos cuando estoy transmitiendo algo. Porfa, abra sus cámaras. Ah, ok, alguien que está en el trabajo, muy bien, perfecto, no hay problema. Hay alguien que está en su trabajo, no hay problema, pero me gustaría que al menos 2 o 3 de ustedes si tuviesen sus cámaras abiertas, me es muy útil. Luego seguro van a entender por qué.
Otra personita también está en el trabajo. Muy bien, perfecto, no hay inconveniente. Pero sí sé que al menos 2 o 3 de ustedes pueden mantener sus cámaras abiertas y vamos a hacer un poquito más de transferencia de cara a cara. Quiero comenzar esta noche con algunos versos de la Biblia que han sido realmente como un reto y un desafío para mí al leerlos, al estudiarlos. Y obviamente que es un reto, un desafío muy grande. Yo le agradezco a Dios, a Carlitos, a Solange, a todos ustedes por darme la oportunidad. Es un privilegio, es una bendición, es algo que me enriquece mucho, me bendice. Incluso escribiendo algo, la clase pasada, una vez terminé clase, me quedé escribiendo casi hasta la medianoche. Soy mucho de escribir. Es más, el Señor me dijo que no me revelaría nada que no estuviese dispuesto a escribir. Cuando yo le dije al Señor que me hablara, Él me dijo, ¿y dónde vas a tomar nota? Todo lo que Él nos hable o nos vaya a hablar, deberíamos nosotros escribirlo. Sin embargo, no he sido muy juicioso en eso o no he sido juicioso en tomar nota de todo. Luego se me olvida casi todo. Cuando hay palabras muy concretas, muy específicas, las anoto porque sé que se van diluyendo y luego no voy ni con un sinónimo siquiera de lo que Dios me dijo. Entonces tomo nota de eso. Y estos versos, el primero que quiero que tomemos es 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Yo se los voy a leer a ustedes y quiero que los mediten mucho. Dice así. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y este texto, esa referencia de que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no era la Biblia, porque ellos eran gente que se reunían como cotidianamente lo hacen los judíos cada 8 días, a estudiar la ley. Es más, creo que se la saben de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, no era, la palabra que escaseaba no era la Biblia, no era el logos, la escrita, sino la revelación, el rema era lo que escaseaba. Y luego dice que no había visión con frecuencia. Y eso no dista mucho de nuestros días. En nuestros días también escasea mucho la palabra de Dios, escasea mucho el rema de Dios, escasea mucho la visión, la revelación. Somos como que se nos ha robado algo y luego ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Pero eso fueron uno de los versos que me retaron y me desafiaron a mí a decir, ok, si en los días del profeta Samuel escaseaban esas dos cosas, yo creo que hoy escasean y nosotros también tenemos que meternos a ellas. Luego en Job 42:3, que es también uno de mis versos lemas, Job al final, cuando termina su prueba, termina expresando algo muy tremendo, que realmente ha sacudido mi corazón. Dice así, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendí. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía y no soy la persona que más sabe, ni es el que lo ha visto todo, ni nada por el estilo. He sido, puedo decir que alguien privilegiado por la bendita gracia de Dios de ver algunas cosas, algunos detalles importantes, significativos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para algunas congregaciones, para algunos ministerios. Creo, fue hoy hace 20 días, creo, sí que hablamos, ¿verdad? Compartí la primera parte. No sé si al día siguiente, cuando un amigo pastor, es un amigo acá de la casa, nos escribió y nos comentó de alguna situación de salud. Y lo que hicimos fue entrar únicamente con un solo intercesor, uno solo, no más. Creemos que lo hemos sacado, creemos que la victoria Dios nos la ha dado en la salud de él. Incluso él va a viajar conmigo pasado mañana hacia cierto sector. Vamos con un par de propósitos y creo que las cosas están solucionadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos hemos encontrado con todo esto? Encontramos a la gente hablando cosas que no entiende. E incluso nosotros a veces estamos hablando de cosas que no tenemos ni la más mínima y remota idea, en todos los sentidos. Y ese era Job, y Job lo reconoció en un momento determinado. Entonces, el primer problema que nos encontramos es una escasez de palabra, rema, es una escasez de visión, pero en segundo lugar es que estamos hablando cosas que no son coherentes, no son armónicas, y son terribles, y a mí me espantan. Yo trato de evitar el juzgar, clamo a Dios porque por favor no me permita levantarme a juzgar, porque nosotros somos muy dados como seres humanos a juzgar.
Pero es innegable. Ahora tratamos de que las cosas contrarias en las cuales no cuadramos, no usarlas para causar diferencias, discordias, contiendas. Hemos guardado silencio y creo que es lo más sano en muchos aspectos y aspectos muy delicados, con ministerios muy significativos que si fuésemos a abrir la boca debería ser para ayudar, no para atacar. Dios nunca nos da los dones del Espíritu Santo para atacar a nadie. Nunca un don es dado para avergonzar a nadie. Yo puedo saber lo que sepa y guardamos silencio. El sábado en la noche estuve visitando una familia y me contaban cosas. Yo supe que tenía, por dónde tenía que ver el asunto, pero guardé silencio porque si yo abro mi boca y lo más probable es que yo eche a perder un hogar. Y esa no es nuestra tarea. Es buscar la manera de corregir lo que hay que corregir por el Espíritu, por la palabra, pero con sabiduría. Entonces, que nosotros no estamos hablando, el segundo problema es que estamos hablando cosas que no entendemos. Luego en Jeremías capítulo 23, verso 18, el profeta Jeremías o el Señor a través del profeta Jeremías dice lo siguiente. Pregunta a Dios, dice así, pero ¿quién estuvo? Perdón, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Note que habla de ver la palabra de Dios. ¿Quién? Pregúntale a Dios, ¿quién estuvo en mi secreto y esperó hasta ver y oír mi palabra? Y luego en el verso 22 del mismo capítulo 23 de Jeremías, dice, pero si ellos, hablando de los profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces hay una responsabilidad muy grande y es de entrarnos en la presencia de Dios y esperar hasta que el Señor nos diga algo, nos hable. Uno de los primeros libros que yo recuerdo haber leído, aparte de la Biblia, la verdad no recuerdo el título ni nada, solo fue un libro espectacular, pero contaba la historia de un par de ancianos que durante 45 años habían estado asistiendo a alguna iglesia. Algún día después de 45 años y obviamente después de haber leído muchas veces la palabra del Señor, ellos comenzaron a subrayar una frase y esa frase tenía que ver como cuando Dios les habló, le habló a los hombres, a las mujeres de la Biblia, escuché la voz de Dios, escuché una voz, en fin, todo lo que tenía que ver con Dios hablándoles. Y ellos dijeron, bueno, si Dios le habló a esos hombres de la Biblia, nos tiene que hablar también a nosotros. Se hicieron un acuerdo, hicieron una especie de closet, y hicieron dos cajoncitos, y decidieron que todos los días se apartar una hora sagradamente para meterse en ese cajón hasta escuchar la voz de Dios. Y comenzaron, se entraron el primer día, se sentaron ahí sin hablar nada, sin decir una sola palabra, sino simplemente Dios, estamos delante de ti, queremos escuchar. Y después de una hora, abrieron el baúl, el cajoncito, y se miraron y dijeron el uno al otro, ¿te habló? No. ¿Te habló? No. Y así pasaron un año, y después de un año comenzaron a escuchar audiblemente la voz de Dios. Y me pareció extraordinario, yo leí todo lo que, o todo, no mucho de lo que el Señor les hablaba y era absolutamente extraordinario, me pareció genial. Y eso fue un reto, un desafío para mí para decir, ok, yo tengo también que buscar al Señor y esperar. Yo como nunca somos responsables de escuchar la voz de Dios para poderle decir al pueblo de Dios lo que Dios está diciendo. Ser contemporáneos, ser actuales, porque el cielo está ahí. Yo decía hace unos días hablando con alguien, le decía con Solange, creo que era que le hablaba y le decía que a Dios incluso le aburren las canciones que cantamos a toda hora, porque la Biblia habla del cántico nuevo y nosotros tenemos que escuchar a Dios. Yo he escuchado a los ángeles cantar y es extraordinario. Me sorprende y en alguna ocasión el Señor me dijo, quiero que me cantes algo. Y yo le dije, Señor, yo no sé cantar. Y efectivamente no sé cantar. Yo de música no sé nada, ni de cántico, ni de instrumentos, nada. El Señor me dijo, quiero que me cantes algo. Entonces, yo me negué a hacerlo en un instante, pero de pronto en un momento determinado comencé a cantar algo, no sé qué, no recuerdo qué. Y en ese momento yo vi como los ángeles, vi y escuché como los ángeles se unieron a mi cántico. Y fue extraordinario ver a los ángeles, verlos y escucharlos cantar mi canción. Y a partir de ahí entendí que no somos nosotros quienes nos unimos al canto de los ángeles, sino que son los ángeles que se unen a nuestro canto, sin importar qué tan bonito o qué tan feo cantemos. Y por ahí, en relación a la alabanza, en el Salmo 33, uno dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. No en los que cantan bonito, en donde hay integridad. Es donde la alabanza realmente es espectacular. Entonces, el primer problema que tenemos es una ausencia de revelación, una ausencia de palabra revelada, de rema, algo que nos venga constantemente. El segundo problema que tenemos ahí dentro de ese mismo punto es
a una falta de visión. El segundo problema es que estamos hablando de cosas que no deberíamos hablar porque no las entendemos. El tercer problema, según Jeremías, es que no hemos esperado lo suficiente en la presencia del Señor para ver y oír su palabra. Y Hechos 17:23 es otro de mis versos favoritos. Hechos capítulo 17, verso 23 dice así, porque pasando, este es el apóstol Pablo dando testimonio cuando estuvo en Atenas, en Grecia. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y yo creo que en muchos lugares hay altares así, en iglesias cristianas. Puede que hasta en la nuestra sea así. Estamos adorando al Dios no conocido, a un Dios que no conocemos realmente como deberíamos conocerlo. Y eso es un poquito retante, frustrante, desafiante. Pero bueno, vamos a tratar de acomodarnos esta noche para poder decir lo que creemos nos es necesario decir esta noche. El tema tiene que ver con entender los sentidos del espíritu. Obviamente que también está asociado, muy asociado a los dones del Espíritu Santo. Ahorita vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, yo los voy a leer de acá, quiero darle un poquitico de fluidez, pero me voy a ir casi que por el final. Cuando yo llegué a esta ciudad, llegué obviamente sin una persona. Nosotros queríamos saber, tener la experiencia de lo que significa levantar una iglesia desde ceros sin tener una sola persona. Nunca, nosotros como iglesia, como misión, nunca, no trabajamos el proceso de los traslados. No digo que estén mal, sino que nosotros no tenemos ese hábito, sino que desde las mismas congregaciones que tienen que levantar ministerios que reemplacen a los pastores que están ahí. Y cuando nosotros levantamos a alguien en una congregación que sea capaz de sostener la congregación, nosotros salimos a otros lugares a darle apertura a nuevas congregaciones. Y generalmente nos gusta, o por lo menos a mí, levantar congregaciones desde ceros con gente que no conozca a Jesús. Me gusta que la primer alma con la cual se vaya a levantar una congregación en un lugar sea una persona que yo haya ganado para Jesús. No me gusta arrancar con gente que otro ha ganado porque yo no conozco sus fundamentos. Me gusta conocer los fundamentos desde abajo, saber que es Jesús el fundamento de su vida. Pues cuando yo llegué a esta ciudad, Dios me dijo algo que, pues en un momento me sacudió literalmente y yo me fui como que, me desmotivó, fue fuerte, pero el Señor me dijo, inicialmente voy a levantar uno al lado tuyo, una persona al lado tuyo. Entonces yo le dije, Señor, ¿y uno para qué? O sea, nosotros tenemos su sueño de ver toda la cantidad de gente que sea posible venir a Jesús, ¿para qué uno? Y el Señor me escuchó muy atento, gracias a Él por su misericordia, por su paciencia. Yo creo que si para con alguien, el Señor le ha tocado ser pacientes para conmigo. Yo no soy una persona fácil y no ha sido fácil para Dios. Creo que ha tenido que luchar mucho conmigo. Incluso yo no sé si las pasadas les narraba que algún día Dios me dejó ver el ángel que está asignado para cuidarme las 24 horas del día. Y estaba todo, su túnica es entre un gris y un azul muy, muy tenue, muy suavecito, un azul muy suavecito, y estaba todo embarrado. No tenía ningún tipo de arma, estaba ahí sentado, y cuando yo lo vi le pregunté al Señor quién era. El Señor me dijo, Él es el ángel que yo envié para que te cuide. Y yo le dije, Señor, quiero saber por qué está así, por qué sus vestiduras están sucias. Y me dijo, porque ha tenido que callar demasiado por usted, porque usted ha sido demasiado necio. Y ese día, y toda vez que recuerdo esa escena, me quebranta mi corazón porque efectivamente he sido así. No he sido la persona más fácil para Dios ni en el reino de los cielos. Solo que he contado con la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando el Señor me habla de levantar a mi lado una persona, yo cuestioné, protesté, pero el Señor me dijo, levantaré uno con los dones de mi espíritu. Cuando Él me dijo eso, yo le dije, Señor, más que suficiente. Es más que suficiente, porque yo sé y conozco los dones del Espíritu Santo, Señor. Y yo sé que si levantas uno a mi lado, vamos a hacer fiesta, por así decirlo, vamos a ganar. Luego me siguió hablando y me dijo, luego serán 3. Y algún día, me dijo el Señor, serán 120 con los dones de mi Espíritu. Y cuando estén los 120, me dijo, hagan lo que se les venga a la mano, porque no habrá nadie que les pueda hacer frente. Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que, aunque nuestro tema tiene que ver con los sentidos de nuestro espíritu, que lo expliqué hace 3 lunes, 20 días atrás, sin embargo, es necesario que nosotros también entendamos muy bien los dones del Espíritu Santo.
cómo operan, cómo funcionan también, porque eso nos va a dar a nosotros una gran victoria. Entonces, creo que esta noche no quisimos cambiar el título, lo quisimos dejar ahí. Sin embargo, yo quiero que, por favor, todos allá del otro lado, si tienen que anotar, anoten esta frase, y es que la autoridad de la iglesia depende de la revelación. Eso va a ser sumamente clave. La autoridad de la iglesia depende de la revelación. Yo les hice mención la clase pasada, les hice mención de que obviamente tenemos que tener intercesores, tenemos que tener gente de oración. Hay una diferencia entre ser una persona de oración y ser un intercesor. El intercesor tiene que ser, o si no tiene revelación, será una persona de oración, pero no será un intercesor. ¿Por qué? Porque generalmente el intercesor tiene que tener revelación para saber qué está pasando con una persona, detrás de una persona, qué se está moviendo en contra de él o de ella. De otra manera, nosotros vamos a orar. Y generalmente muchas veces cuando nosotros no tenemos revelación, la oración se vuelve muy cansona, muy monótona, muy rutinaria, no sabemos ni qué decir, pero cuando comenzamos a oír, cuando el Señor por su gracia nos deja ver, nos deja oír qué es lo que está pasando, entonces nuestra oración va a ser completamente diferente. Yo trato de hacer varias cosas, de invertir tiempo en oración solo, a solas, solo, lo que más me sea posible, para que cuando nos reunamos los 2, los 3, los 5 minutos que yo dirijo una oración, marquen la diferencia, hagan huella. No soy de orar extensamente en las reuniones, porque eso es harto, eso es cansoncísimo. La idea es que nos hagamos una oración de 1 o 2 minutos, y en eso 1 o 2 minutos, movamos el cielo a nuestro favor o el infierno, lo hagamos retroceder en el nombre del Señor Jesucristo. No es de largas oraciones públicas, esas largas oraciones tienen que ser en privado para que cuando salgamos al público salgamos con una buena dosis del Espíritu Santo y marquemos la diferencia. Entonces, la revelación de la iglesia depende, perdón, la autoridad de la iglesia depende de la revelación. Si no hay revelación, es recomplicadísimo, mis amados. Y por eso el ataque del enemigo, por eso las tinieblas se van a oponer intensamente a que haya un entendimiento sobre lo que son los sentidos de nuestro espíritu y que haya un entendimiento sobre los dones del Espíritu Santo. Hay un movimiento que se llama cesacionismo, no voy a hablar de él ahora, no es mi tema, pero sería bueno que algún tiempo ustedes lo puedan entender, estudiar, para que no nos opongamos al Espíritu de Dios. Soy fiel creyente y moriré creyendo en el Espíritu Santo de Dios, en su revelación, en su gracia, en su misericordia, para revelarnos y mostrarnos las cosas. Insisto, si no nos son reveladas, va a ser muy difícil. Quiero que tomemos Mateo capítulo 13, porque quiero meterme un poquitito por ahí. Evangelio de San Mateo capítulo 13, quiero leer algún par de versos ahí. Y aquí quiero generar alguna preguntita. Voy a estar muy pendiente con el tiempo porque yo soy de hablar bastante y no quiero pasarme mucho. A ver, Mateo capítulo 13, verso 12 dice lo siguiente. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A ver, otro verso por acá, de mismo Mateo 12. Mateo 12, 19 dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero me regreso una vez más al verso 12, Mateo 13, 12, dice, porque a cualquiera que tiene sed y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y como dije ahorita, quiero generar alguna pregunta de ahí, querría que al menos uno de ustedes me responda algo. ¿A qué creen ustedes que se refiere Mateo 13, 12? Escucho, por favor, al menos una opinión. Uno solito que hable, por favor. Es bueno que interactuemos. Los escucho. ¿A qué creen que se refiere Mateo 13, 12? Supongo que tienen Biblia ahí a la mano o lo habrán escuchado al menos cuando lo he leído. Amén, pastor, que le bendiga. Que le bendiga a los hermanos. Pues yo creo, dice la palabra del Señor, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Yo creo que habla a la misma gente de la iglesia, ¿no? Eso yo los pondría de esa manera.
eh, porque él se refería, creo que se estaba refiriendo, acercándose a los discípulos, ¿no? Entonces les estaba hablando a los discípulos, dice en el versículo 10, dice, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dije, porque a vosotros es dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Creo Sí, ok, que pero sí, ok. La pregunta es ¿de qué? ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Sí? O sea, yo quiero que tengamos un panorama, porque es que cuando nosotros leemos ahí todo el texto, a veces nos queda un poquito como oscuro. serán los dones, pastor, no sé si serían los dones, los talentos. No, note lo siguiente como dice, a cualquiera, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y mira, y quiero que enlace con el verso 19, enlacen con el verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, quiero hacer énfasis en eso. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, voy a ayudarles porque me gusta, gracias Carlitos, pero quiero ayudarles. El contexto de Mateo 13 o de estos versos es el entendimiento. Jesús está hablando del entendimiento, el Señor está hablando del entendimiento. Cualquiera que tiene entendimiento se le da, los escucho, al menos uno. ¿Se le dará más? Obviamente, sí, al que tiene entendimiento se le da más entendimiento. Es sencillo, es práctico, ¿sí? Ok, pero lo curioso es lo siguiente, porque eso está enlazado con los sentidos de nuestro espíritu, pero luego dice, pero al que no tiene entendimiento, aún lo que tiene le será quitado. O sea, si no tenemos entendimiento, pregunto, ¿qué nos van a quitar? Pero la persona que no tiene entendimiento, es refundamental esto, ahorita voy a pedirles que me lean algunos versos por ahí, es súper fundamental. Si no tenemos entendimiento, mire, los versos siguientes, leamos desde el verso 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón no entiendan, porque falta ahí ese, y se conviertan, o más bien no se conviertan y yo no los sane. Es interesante. Entonces yo quiero que por favor tengamos en cuenta eso. Lo que debiéramos tener, así sea poco, y debemos clamar a Dios porque nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Cuando una persona no tiene entendimiento, se le quita lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene una persona que no tiene entendimiento? Al menos tiene dos cositas. Tiene la capacidad de ver y de oír, según los versos que acabamos de leer. Y cuando una persona carece de entendimiento, se le quitan esas dos cosas. Entonces, su capacidad de ver y su capacidad de oír. Entonces, yo quiero que entendamos algo. ¿Cómo queda una persona sin entendimiento, ciega y sorda? O sea, ¿cuál es su condición? ¿Cuál va a ser la condición de una persona así? Va a ser terrible. O sea, uno de los versos, una de las oraciones constantes mías y que creo, aconsejo hagamos constantemente. ¿Se acuerdan en algún momento Jesús dijo que si un ciego guía a otro ciego, todos nos vamos a ir de cabeza, vamos a caer al hueco? O sea, eso es absolutamente grave y nosotros podemos presumir de ver. Yo les decía la vez pasada que los 5 sentidos, Solange, ¿me los puedes recordar, por favor? Ahí los vemos, el de la visión, Sí, el olfato, ok. también la vista, la Ya lo audición, la estuvimos ahí. vista, naturales. La vista, la nariz, las orejas, la boca, las manos. Bueno, ok, pero Estos son vamos un los poquito más allá. órganos. Como Estos la son los visión, órganos. sí, La la visión, visión, el olfato, el el oído, la oído, capacidad de oír, el de oír, gusto y el el tacto, gusto ¿ok? y el Sí, ok. Entonces, imagínense lo que estaba diciendo ahorita. Cuando una persona queda, se le arrebata eso, o sea, ¿en qué condición queda?
Es una condición deplorable. Yo les decía a ustedes la vez pasada que de mis 5 sentidos espirituales, el que menos me funciona a mí es el de la vista. Yo estoy un poquito, Dios me tiene un poquito más abierto mi oído y mi olfato que mi propia visión. Yo no, entonces es una falacia de pronto y es un error nosotros decir, es que si yo veo todo, tengo una visión abierta. No, yo no la tengo. Y clamamos a Dios porque si nosotros somos responsables de guiar a esta iglesia, a una congregación, a gente, que Dios nos ayude para guiarlos realmente viendo, ¿sí? Porque yo le he metido la cara, perdón por la expresión, al enemigo, muchas veces por no ver. Y por eso me gusta, en medio de la guerra espiritual, en medio de la intercesión, que hayan personas con su visión abierta para que me digan, pilas, pastor, porque nos vienen por aquí, nos van a ir por allí. Yo generalmente los escucho. Ayer estábamos aquí en culto y a la gente, aquí se nos están moviendo y estaban esperando que yo pronunciara alguna palabra para poder ejecutar algo y no la pronuncié y no la voy a pronunciar en el nombre de Jesús porque yo soy mensajero de vida, un mensajero de muerte. Entonces, es muy aterrador, es aterrador lo siguiente. Quiero que por favor dimensionen lo siguiente. Si no tenemos entendimiento, si no hay revelación, si no hay luz, se nos va a quitar la capacidad de ver y de oír. ¿Sí? Y ora a Dios, clama a Dios que en su misericordia, en lugar de quitarnos, que nuestro entendimiento crezca para que nuestra visión también sea más clara. Podríamos decir, de alguna manera, que la forma de abrir los ojos, de abrir la visión, de abrir el oído, es acrecentando el entendimiento, buscando día a día que el Señor nos traiga revelación, que nos traiga luz, porque eso es absolutamente grave. Ahora, a mí me parece muy aterrador lo que dice el verso 19 de Mateo 13, porque dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, a mí me gustaría cada servicio, cada culto, hacer un pequeño ejercicio y es preguntarle a las personas, ¿entendiste? ¿Qué entendiste que dije? Porque muchas veces la gente no entendió lo que dijimos, entendieron lo que quisieron entender. Y si la persona no entiende la palabra que fue predicada en un servicio o en una transmisión como esta, el primero que le va a estar esperando, ahorita termina esta reunión Satanás, y la primera pregunta que le va a hacer a usted, ¿entendió? Y si usted dice no, va a sacar todo de su corazón según este verso y va a dejar su corazón vacío. Entonces yo soy, por ejemplo, desde el primer día que el Señor me trajo a sus caminos y hago parte del reino de los cielos, desde el primer día, soy una persona que me gusta sentarme en primera fila, no me gusta que me distraigan, no me gusta que me estén hablando, no me gusta escuchar gente a mi alrededor que estén hablando, susurrando, porque entiendo que están distraídos. Y lo que nos están diciendo desde un atril, desde una tarima, desde un púlpito, es absolutamente sagrado y lo tenemos que respetar. Y es absolutamente grave. Cuando yo veo por ahí, yo digo, bueno, ¿este a qué vino? Aquí, el Satanás le va a robar, porque ahí vienen palabras bien interesantes. Entonces, como dije ahorita, quise terminar por el final, porque hoy quise ser un poquitico más fluido, no irnos por ahí, como de pronto, como nos fuimos a 20 días, porque no estoy de manejar redes, de hacer transmisiones, se los digo por desobediencia, porque Dios me ha dicho muchas veces que lo haga. Por eso ahorita les digo a ustedes que la gran persona, la persona mayor, mente bendecida en estas transmisiones soy yo. Puede que ustedes no. Mi clamor, mientras me senté aquí, solo hice una pequeña oración, una corta oración. Le dije, Señor, yo quiero que al menos uno de quienes están del otro lado, por tu amor y por tu gracia, tú lo levantes. Si levantas uno de ellos, yo habré ganado. Uno. Entonces, querría relatarles un poquitico algunos detalles, algunas cosas, como dije ahorita, me busco por acá unos versos que tomé nota, que los querría leer. Sí, Solange o Carlitos, me pueden eh, Lucas 24, 32, les agradezco. Amén, mi pastor, te lo ven. La palabra del Señor dice en Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ok. El verso 45, note que en el 32 dice que les abría las escrituras, o les abría las escrituras, pero el verso 45 del mismo Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y es todo un proceso. Yo dije la vez pasada que sería bueno también que vamos a comprender muy bien el tema de la Santa Cena, porque es demasiado útil, pero no es mi propósito
En Daniel 5:14 también se puede leer Daniel 5:14 y Oseas 4:14. Amén. Daniel 5:14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Que se halló luz y mayor entendimiento en ti y mayor sabiduría. He oído que el espíritu de los dioses santos mora en ti. Es interesante. Una de las cosas que nosotros tenemos que irnos posicionando día tras día es hacer la voz de Dios. La adivinación es un sustituto del don de ciencia, es la imitación diabólica del don de ciencia. Que la gente está necesitada de oír la voz de Dios. No tanto que les hablemos de Dios, sino que Dios les hable a través de nosotros. Una sola palabra resuelve absolutamente todo. Bien, como dijo aquel hombre que estaba buscando un milagro y era que le dijo al Señor, di la palabra. Nosotros en el dicho tradicional decíamos, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Sin embargo, la Biblia dice, di la palabra y mi criado será sano, mi siervo será sano. Di la palabra, una palabra. Entonces necesitamos más que oír de Dios, que aprender de Dios, que a veces es tedioso realmente escuchar a Dios, que Dios esté hablándonos. En Oseas 4:14, ¿cómo dice? Amén. La palabra de Dios dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oh, mire lo que dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Guárdenos Dios, que Dios nos dé a nosotros, nos dé sabiduría, nos dé gracia, nos dé entendimiento. Quiero repasar un poquitito porque me pareció muy interesante lo que dice Daniel 5:14, 14. Dice así, es un rey diciéndole al profeta Daniel, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz. Yo les hablaba a ustedes la reunión pasada de que lo que tiene que incrementarse en nosotros son los niveles de luz. Dice, se halló en ti luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo clamo a Dios porque sea así en el nombre de Jesucristo, porque ahí nos va a venir a consultar gente de negocios, nos va a venir a consultar políticos, todo tipo de personas nos van a venir a consultar a ver qué dice Dios de ellos. Y Dios quiera que estemos con los oídos atentos y abiertos para que realmente podamos oír la voz de Dios. Como dije ahorita, me fui por el final. Quería despertar algo en ustedes, quiero despertar algo en ustedes, generar algún interés por lo que estoy diciendo, un interés mayor por lo que estoy diciendo. O sea que Dios dijo que levantaría a mi lado inicialmente una persona, luego 3 y luego 120 con los dones del Espíritu Santo. Vuelta, insisto, la ausencia del mover del Espíritu de Dios, la falta de crecimiento en el espíritu nuestro, el desarrollo de los sentidos de nuestro espíritu, son bastante grandes, son muy gigantes y son aterradoras. Cuando yo comencé en los caminos del Señor y llegaba a la iglesia, obviamente al culto, no más, yo comencé a servir al Señor un mes después de que llegué a la iglesia. En la escuelita dominical, serví 2 años y medio con los niños, me ausenté un tiempito y regresé para hacer otra temporadita de 6 meses y ya definitivamente nos fuimos lanzando con el ministerio juvenil, otros ministerios hasta que finalmente llegamos al ministerio pastoral. Eso fue un proceso rápido, todo eso pasó apenas en 4 años y medio. A mí me retaba, me desafiaba, me ofendía de todo cuando los hermanos, las hermanas decían, Dios me habló. Y yo decía, ¿cómo? Era mi pregunta, ¿cómo que Dios les habló? Y yo siempre decía, ¿por qué Dios no me habla? Y en ese proceso, como en esa lucha, más o menos pasó un año de envidia, tal cual, yo me sentía, decía, pero ¿por qué a esto sí, por qué a mí no? ¿De qué manera Dios les habla? Entonces, Solange, ¿me puedes compartir una de las 2 imágenes que le envié? Sí, amén, pastor, voy. Lo voy a entender mucho tiempo después. Yo quiero que graben esto. Todos comenzamos oyendo y creyendo. Nuestro segundo paso sería entender. Y nuestro tercer paso sería explicar lo que creímos y lo que entendimos. Pero todos comenzamos oyendo y creyendo, repito. Luego entendiendo.
pasamos a entender. Nuestra gran tarea en un momento determinado es entender. Y una vez hayamos entendido, es tener el lenguaje para poder expresar, para poder explicar qué fue lo que creímos y qué fue lo que entendimos. Cuando la tengas, la puedes colocar. Cualquiera de las dos está bien. Muy bien, perfecto, gracias. Yo quiero que noten que de un lado de la pantalla aparece escrito Dios, hay una especie de cable de conexión, es literal tal cual, o es la manera práctica que yo encontré para explicar cómo es que, en dónde, en qué puntos donde nosotros escuchamos realmente la voz de Dios. Yo realmente he escuchado la voz audible de Dios muy pocas veces, audiblemente a mis oídos físicos muy pocas veces. Pero la gran mayoría de veces la percibo en mi espíritu o desde mi espíritu. Mi espíritu, como lo pueden notar ahí, está escuchando a Dios. ¿Qué es lo que hace mi espíritu? Comunicarlo a mi corazón. Mi corazón lo comunica a mi alma lo comunica al cerebro y mi cerebro lo hace luego replicar en mi cuerpo. Es todo un punto de conexión, ¿sí? A veces es muy, ¿cómo lo digo? No es que sea eh, eh, tan suave la voz de Dios, sino que hay mucha dificultad en nosotros para oír la voz de Dios y por eso, por ejemplo, yo soy mucho de hacer preguntas. Cuando me siento con gente y comienzo a percibir cosas, a sentirlas, comienzo a preguntar antes que decir Dios dice, Dios me dijo. No, prefiero hacer preguntas para concretar y luego a veces la gente me dice, ¿por qué me dijo esto? Ok, porque escuché, vi esto de esta manera. Entonces, cuando yo comencé en esos días a orar al Señor, yo llegué un domingo de la iglesia a la casa y le dije, Señor, yo quiero saber de qué manera me vas a hablar. Di por sentado que Dios me iba a hablar. Y eso me parece lindo porque no fue una cuestión de entendimiento, sino que creo que Dios en su gracia eh, me hizo saberlo de esa manera. Entonces, ese día, estando de rodillas en mi habitación, escuché la voz del Señor, pero vuelta, insisto, en mi espíritu. No la escuché en mis oídos físicos. Escuché en mi espíritu. Hoy lo puedo explicar. Allá en ese tiempo, solo supe que Dios me habló, pero no supe en qué parte de mi ser, porque estoy hablando de hace unos 26 años aproximadamente. Y yo le dije, Señor, yo quiero saber cómo me vas a hablar. El Señor me dijo, inicialmente te voy a hablar por mi palabra. Y me dijo, ve a Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces yo supe ese día que inicialmente Dios me iba a hablar solo por su palabra. Y durante un año aproximadamente todo era Biblia, versos, de ahí que aprendí, gracias al Señor, bastante Biblia. Muchos versos, exhortaciones, consejos, promesas. Por ejemplo, una de las promesas, y creo que hoy puedo ver de alguna manera reflejado esa promesa de Isaías 55:5. Isaías 55:5 dice, he aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y todas que tengo la oportunidad de pararme, sentarme en el escenario que sea, siempre le doy gracias a Dios porque esa fue una promesa que el Señor me hizo a través de su palabra. Y otras muchos versos. Inicialmente el Señor me dijo que hiciera algo, lo cual lamento no haberlo hecho, porque si no tendría cientos y cientos de cuadernos escritos. Él me dijo que tenía que escribir las palabras, los versos de la Biblia que él me daba, tenía que escribir las visiones, las revelaciones, profecías, los sueños que él me diera, tenía que escribirlos delante de Dios, mis amados. No tengo escrito ni el 1%. Dios sabe que no tengo escrito ni el 1% y le pido perdón al Señor toda vez que puedo por haber sido negligente en ese sentido. Por eso les dije en un comienzo que no soy necesariamente la persona más fácil para Dios, así decir, una persona difícil, sino una persona complicadísima para el Señor. Solo la gracia y la misericordia nos sostienen aquí. Entonces, al pasar el tiempo, estuvimos en una vigilia y fue creo que un 31 de diciembre, y cuando llegué a mi casita me senté y por primera vez tuve una visión, lo que es una visión abierta, de estando sentado en mi cama, despierto. El mundo natural desapareció, vi el mundo espiritual, vi millones y millones de lo que creo eran personas, eran por sobre todo niños, estaban con unas túnicas gris y sus cuellos, como sus mangas y la orla de sus túnicas, eran de otro color,
como rojo, algo así. Y creo que estaban adorando al Señor y me impactó muchísimo. De ahí que creí yo, por un tiempo pensé, porque no escuché ninguna voz, solo vi eso, pensé que tal vez mi trabajo tenía que ver única y exclusivamente con niños. Pero alguien luego me explicó que no, que eso era un paso, que si estamos en condiciones de manejar niños, seríamos capaces de manejar adultos. Y lo dejamos ahí. Entonces, con el pasar del tiempo, comenzaron a cambiar cosas, a surgir ciertas cosas. Y había que orar mucho, yo he sido de orar mucho por los enfermos, gracias a Dios siempre, desde un comienzo, orando por los enfermos, clamando por los enfermos, colocando manos. Muchos se han sanado, otros no. Dios me dijo que tenía que discernir a quién Él quería sanar y a quién no. Entonces, una de las cosas que me pasó, porque están relacionados, todo esto está relacionado con los sentidos de nuestro espíritu. Entonces, en alguna ocasión yo iba a orar por alguien y me comenzaba a pasar muy frecuente, muy frecuente. Entonces, al orar por las personas, de alguna manera yo no sentía la presencia de Dios. Había una manera de discernirla, de sentirla, pero no tenía una señal clara cuál era esa señal para saber si el Espíritu de Dios, su presencia, estaban en ese lugar. Y entonces yo no sentía, y lo que yo hacía era retroceder un paso, 2 pasos ahí. La gente ni siquiera se daba cuenta que yo echaba para atrás un poquito a hacerle una pregunta al Señor. Y me pregunta al Señor, ¿por qué no te estoy sintiendo? Necesito tu presencia para que este o esta sea sano, para que reciba su sanidad, su milagro, su liberación. Y el Señor me daba ciertas pautas, pero un día me dijo lo siguiente, un día me dijo que hiciera esto, así tal cual estoy haciendo este movimiento en mis manos. Y mis manos estaban tal cual, así como están ahorita sequitas, no están untadas de grasa, las he lavado un par de veces en el día. Entonces, al hacer esto, de mis manos comenzó literalmente a fluir aceite, literal. Entonces yo pensé, dije, no, debe ser que están engrasaditas. Entonces me pasé por las manos por mi pantalón, me sequé nuevamente y vuelta hice el ejercicio. Y dije, no, ve tan raro. ¿Por qué siguen así, literalmente, con aceite? Y vuelta y me la saqué, y por tercera vez el Señor me dijo, cuando la tercera vez me dijo, esa va a ser la señal de mi presencia. Por algún tiempo me dijo, por muchos días, esa va a ser la señal de mi presencia. Toda vez que vayas a orar por alguien, cuando hagas esto y sientas el aceite en tus manos, pon tus manos sobre los enfermos porque ahí van a ser sanos. Eso duró un tiempo. Algún día fuimos a orar a algún lugar y yo sentí que el Señor no estaba, y yo retrocedí, Señor, y hice el ejercicio y no, o sea, me pasó la de Sansón, que él creyó que se iba a liberar y ya la presencia del Señor no estaba con él, y a mí me asustó, me aterró muchísimo. Hay 2 cosas, entre muchas, que el Señor me ha tenido que enseñar en ese tiempo, y de las cosas más gloriosas son su santa presencia. Cuando Dios le dice a Caín que su presencia no iría con él y que sería errante y extranjero, Caín se quiso morir, dijo, grande es el castigo. Terrible es tener que caminar nosotros sin la presencia del Señor cuando le hemos conocido. Eso es algo, es más aterrador de lo que usted pueda imaginar. Y guárdenos Dios de perder su santa presencia. Entonces, cuando yo no siento la presencia del Señor de esa manera, ya no fluye el aceite en mis manos, yo me asusto, me aterro, retrocedo, dejo que algunas personas oren por quien se está orando, no recuerdo exactamente quién era ni de qué trataba el tema, pero yo retrocedo un poco y comienzo a dar vueltas, a clamar, a rogar al Señor. Y el Señor me dijo, hemos cambiado de señal. A partir de hoy, me dijo el Señor, la señal ya no va a ser aceite, yo no, la señal va a ser esta. Cuando levantes tus manos, en tus manos vas a sentir fuego, calor. Literalmente, en este momento es leve lo que estoy sintiendo al poner mis manos hacia la pantalla, hacia ustedes, pero estoy sintiendo calor ahí, en mis manos. Entonces, cuando yo sé que ese calor está ahí, es ahí la hora de moverme, es la hora de poner manos, es la hora de soltarme, a profetizar, a decir, porque ya sé que el Espíritu de Dios, o sea, cuando de pronto alguien aquí en el salón de la iglesia me escucha decir, aquí está el Espíritu de Dios, es porque literalmente estoy sintiendo en mis manos, al menos en mis manos, a veces es muy fuerte, en mi espalda, un calor impresionante que cubre mi espalda. Y eso se ha sostenido, ese fuego se ha sostenido por, ¿qué le digo yo? 20 años, 22, tal vez más, se ha sostenido ahí. Y esa es mi señal. Hasta aquí es mi señal de la presencia del Señor. Y quiero concluir, como dije, yo quiero solo despertar eso y como dije ahora, yo ruego a Dios, mi clamor es porque por amor a Jesús el Señor se glorifique en sus vidas. Y que mañana o pasado mañana, si es en esta tierra, bendito el Rey de Gloria. Si no es aquí, cuando estemos en la eternidad con el Dios. Ustedes pueden dar testimonio y decir, hubo alguien a quien Dios por su gracia y su misericordia usó para activarnos a nosotros, para despertar en nosotros, para procurar algo en nosotros, para que nosotros viésemos, para que nosotros escuchemos, para que nosotros olfatemos, porque los demonios, todo demonio tiene un olor. Y cuando nosotros llegamos a ciertos lugares y percibimos ciertos olores,
Es una de las maneras que nosotros sabemos más o menos quién está en ese lugar. Ahora, no todo es demoníaco. Hay lugares donde llegamos y el cielo está ahí, se puede oler el cielo, se puede oler la bendición, se puede oler. Que podamos, que nosotros seamos de los que más disgustamos, se ha hecho tedioso los últimos tiempos la alabanza, la predicación, pero es porque hemos perdido el gusto. Recuerden que el COVID trajo entre algunas cosas una pérdida del olfato y una pérdida del gusto de manera muy particular, y eso tiene alguna connotación espiritual. Eso no es tan así como que está desvinculado del mundo espiritual o de una realidad que estamos viviendo, no, es la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando yo hago ciertas preguntas, yo hice una pregunta la reunión pasada y nadie me respondió. Pasé a ver este domingo que pasé, ayer hizo 15 días hice una pregunta. Mi pregunta fue, quiero saber quién no estaba pidiendo una ofrenda, no iba a pedir una ofrenda, no era para que alguien diera una ofrenda. Quiero saber quién tiene 70,000 pesos guardados, porque el Señor me dio una palabra y la palabra era que había que cambiar lo viejo para que lo nuevo pudiese venir. Quiero saber quién debe sacar esos 70,000 pesos, gástelos, regálelos, haga cualquier cosa, pero sáquelos de ahí, porque si no, Dios no puede traer lo nuevo. Y nadie dijo nada, pero cuando yo bajo de la tarima, comienzo a saludar a la gente, una muchacha, Ingrid Moreno, me dice, pastor, la de los 70,000 soy yo solo, que me dio vergüenza, y los tengo todos en moneda. Y la hermana dijo, si es más tacaña, esa no le presta ni 5,000 a uno para los pasajes. Entonces yo dije, pero mira cuántas cosas le hacemos perder nosotros a la gente por negar algo en un momento determinado. ¿A qué voy? Muy probablemente, o sea, lo más seguro es que la mayoría de la gente no está sintiendo todo lo que el enemigo les ha lanzado sobre sus cuerpos por causa de que su espíritu está dormido. Ese es el gran problema, de que no hay los sentidos del espíritu. Nosotros en alguna ocasión estábamos en un lugar, en una casa, tomándonos un tinto, contando anécdotas, riendo, cuando yo sentí que literal tensaron un arco, lo tensaron, hasta donde el arco dio. Y cuando yo sentí eso, literal me fui para atrás y la pared donde estábamos sentados me sostuvo. Y la persona que estaba a mi derecha, ese dardo le pegó en el hombro. O sea, a mí me lo tiraron a la cabeza, pero ya a ir bajando venía inclinadito y a ella le pegó en el hombro. Esa mujer se puso verde, se puso de todos los colores. Y yo me reí y me dijo, uy, pastor, le dije, no escucharon, me dijeron, no, le dije, yo escuché. Y eso que esa flecha quedó literalmente haciendo una vibración como cuando entra un árbol. Dentro, pero con toda. Y le dije, no, si me tiraron a la cabeza, yo sabía que venían por mi cabeza. Yo prefiero irme al piso que dejarme pegar. Pero quien estaba al lado, y yo por ejemplo, cuando quienes vamos juntos, les digo, ojo, porque se nos van a mover y me van a tirar a mí, y si yo me logro defender, de pronto ustedes les van a tirar. Entonces, hay muchas cosas, mis amados. Yo he tenido una molestia todo el día, desde ayer en mi espalda, y obviamente que tenía que ver con mi padrastro. Y ya lo llevé hoy para que una de mis principales intercesoras orara, la ungiera. Y y creo que ya está un poco más descansado porque yo puedo sentir el descanso en mi espalda. Entonces, es eso, era eso lo que yo quería compartir con ustedes, realmente, y insisto, si no se perciben las cosas, si no se siente. Por ejemplo, cuando a usted le duele la cabeza, si usted dice, me duele la cabeza, pero sus manos, usted las debería usar de la siguiente manera, para comenzar a buscar por qué lado, por dónde entró ese dardo, y decir, acá está. Si ustedes ven cuando yo hago que la gente me unja, porque tengo quienes me ungen acá, y le digo, hey, acá entró algo, en mi brazo, en mi espalda. Ayer, antes de comenzar el culto, debí llamar a alguien, decirle, por favor, unge mis pies. Estaban demasiado fríos. Y yo sabía que si me paraba aquí, así, con ese frío, podría hacer una transferencia, un daño que llevara a la gente a enfriarse. Y no puedo hacer esa transferencia errada ni equivocada. Me tengo que parar tratando de que quiten lo que las tinieblas lanzan. Yo también tengo que mandarme aquí constantemente y a veces, no, vuelta, insisto, no lo veo todo. Entonces, ese es el plan, esa es la idea. La idea es que ustedes se puedan defender ustedes mismos, que estén activados y que puedan ser útiles en las manos del Señor para otros. No sé si tengan alguna pregunta. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes hasta aquí. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, volverles a preguntar si hay alguna inquietud, duda, por favor, que abran sus micrófonos, algo de pronto que no haya quedado claro, quieren hacer alguna
alguna pregunta, por favor, este es O el contarnos momento. alguna experiencia que hayan tenido, relacionada con eso. Eso ayuda mucho, edifica mucho. Podemos decir, ok, no estamos hablando un lenguaje desconocido, sino que estamos hablando realmente el mismo lenguaje. Pastor, yo tengo así de pronto como una, bueno, no sé si, bueno, no sé qué sea una pregunta o una opinión, no sé, bueno. Porque a veces, o uno como cristiano, ¿no? O a veces le suele suceder mucho a uno, yo creo, a varios cristianos, de que, bueno, uno está o se realiza una oración por alguien, ¿cierto? Y que quizás nuestros sentidos espirituales no están despiertos, abiertos, nuestro entendimiento, lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cierto? Entonces, supongamos que empezamos a orar, vamos a orar por esta persona, pero a veces, entonces, supongamos que se empezó a manifestar en esa persona algo, y a veces empezamos a reprender, pero no lo hacemos con entendimiento, ¿cierto? Entonces empezamos a reprender de manera global y, y uno pues ve eso constantemente que puede suceder, ¿no? Que se empieza ahora a reprender de manera general, pero a veces cuando uno no creo que no están los sentidos espirituales activos, ni nuestro entendimiento abierto, pues no se sabe por qué orar en específico. Y yo creo que al momento de orar, y no solamente en ese aspecto, en ese ámbito, sino que en muchos ámbitos de la vida se debe saber orar con entendimiento para que la oración sea efectiva. Y también al momento de reprender, porque se puede reprender, no vamos a reprender en esta hora lo que se esté manifestando en esta persona, y se empieza a reprender el espíritu de una cosa y de otra, y al final se reprende todo, pero no sabemos en sí lo que, digamos, lo que le está cogiendo o afectando. Entonces, de pronto me gustaría, pastor, que su merced nos explicar, o sería bueno de pronto, pastor, que de pronto nos aclarara como en ese aspecto algunas cosas, ¿no? Que me parecería muy bueno que nos diera como un poco de profundidad en ello. Ok, perfecto. Sí, suele pasar, ¿no? En alguna ocasión, yo iba a una iglesia frecuentemente de nuestra misma misión y entonces era un grupito y siempre caía alguien al piso. Y una vez caía esa persona al piso, pasaba como que en todas las reuniones. Ellos comenzaban pues a exaltar, a adorar, porque ellos creían que era el Espíritu Santo, o sea, en sentido contrario, creían que era el Espíritu Santo que tomaba a esa persona. Entonces yo me quedé mirando y les dije, ¿ustedes por qué celebran? Y me dijeron, porque el Espíritu de Dios está en él. Le dije, no, en esa persona hay un demonio. Y apenas yo le dije, se manifiesta, y los chicos quedaron reaterrados, dijeron, pastor, nosotros creíamos que era el Espíritu Santo. Es la ausencia del discernimiento de espíritus. Y tenemos por eso por eso digo, nosotros tenemos que invertir mucho tiempo en la presencia del Señor hasta que se nos comiencen a dar esas herramientas para saber exactamente qué es y quién es. Y es una dependencia constante del Espíritu Santo para poder llegar a saber el nombre de los demonios, saber quién es. Y es más, o sea, en guerra espiritual yo les doy un consejo, no se preocupen por ordenarle a un demonio que se vaya. Es más, a mí me ha tocado decirle a demonios que se van a ir, se queda quieto porque yo necesito saber quién es usted. O sea, usted no se va a ir de aquí hasta que yo le diga, aquí mando yo. Manda el Señor y después del Señor mando yo. Y usted no se va porque yo necesito saber quién es usted. ¿Sí? ¿A qué vino? ¿Quién lo envió? Comienzo, o sea, hacer un seguimiento, por así decirlo, ahí, inmediato. Pero es eso, eso se hace por falta de discernimiento. El apóstol Pablo lo explica de alguna manera, y él dice que hay algunos que golpean, pero golpean como al aire. Y justamente esa causa, en ese sentido, de guerra espiritual, es ausencia del discernimiento de espíritus. Y nosotros tenemos que orar constantemente por los dones del Espíritu. Y vuelta, insisto, de la vez pasada lo dije, el Espíritu de Dios nos dará lo que Él estime es necesario nosotros tengamos. ¿Mm? Y no nos va a dar a uno solo los dones del Espíritu, no. A cada uno nos da una parte para que todos tengamos esa dependencia unos de otros. Mire por ahí una preguntita. Otra preguntita que miré por ahí. Eh, ya listo.
estamos aquí y entonces se hace el feedback. Y también respecto a esto, bueno, sí nos ha pasado, digamos que uno a veces ve eso, ¿no? Que se ora. Y qué bueno ese versículo. Y también otro versículo que Dios me traía a la mente es la oración eficaz del justo puede mucho. Si es eficaz, eso quiere decir que va al punto. O sea, estoy orando por algo y Dios me está mostrando esto y yo oro específicamente por eso. Entonces tiene que ser eficaz nuestra oración también, de acuerdo a la palabra de Dios. Por aquí el hermano John Arias nos dice, Pastor, ayer nos pasó algo en la iglesia. Bueno, fueron dos cosas. La primera, estábamos con una actividad y había un hombre que se le podría percibir un repudio hacia los creyentes. Y el segundo fue un hombre, y el segundo fue que llegó un señor en una moto diciendo quiénes eran cristianos y pidiendo oración. Lo que me causó curiosidad es que estábamos un grupo de hermanos en ese momento y se acercó a mí y a otro hermano que es el líder de alabanza y salió y se marchó, pero dijo que muchas gracias, que ya sentía paz. Ok, siempre, o sea, mire, nosotros tenemos que tener que aprender o sea, a mí en ocasiones me es necesario escuchar al enemigo, absolutamente escucharlo y oírlo, verlo, oírlo de alguna manera, porque eso me muestra qué tan bien puedo yo oír o qué tan mal, ¿sí? O sea, no, yo no soy de los que quieren no escuchar al enemigo. Yo le digo a la gente, a todo el mundo, los tienen que escuchar al enemigo, tienen que escucharlo, porque usted eso lo va a usted a llevar hacia arriba, lo va a confrontar en un momento determinado. Yo en alguna ocasión le dije a una gente, quiero que no oren por nadie, no me hicieron caso, y a los días un demonio les metió una humillada, la cosa más impresionante. Entonces, ese aborrecimiento, de cierta manera, que llega alguien expresando ese aborrecimiento, ustedes tienen que entender que eso les tiene que dar cierta alegría a ustedes, porque se entiende que ustedes están siendo luz en el lugar donde están. O sea, tómenlo de la mejor manera, ¿sí? O sea, a veces, vuelta a insisto, es necesario ver manifestado al enemigo. Por otro lado, en alguna ocasión llegó alguien acá a la iglesia y me dijo, perdón, el Señor me mostró algo. Me dijo, va a llegar una persona así, así. Me dio todas sus cualidades, todas sus características. Y me dijo, esa persona va a pedir que le dejen subir a la batería para contaminar los instrumentos desde ahí. Entonces, lo que hice fue advertir a la líder de alabanza, le dije, pilas. 2 meses exacto llegó el tipo. Y digo, yo quiero tocar allá, pero quiere hacerlo con autoridad de nosotros. Y nos desbarataba todo. Entonces, la lady me miró y le dije, no, o sea, no, punto. Ya saben, están advertidos, no podemos dejarlo pasar. Entonces, también es bueno eso que la gente venga, se vaya en paz, porque pues esa es la obra, ¿no? Que nosotros podamos ministrarles de alguna manera, que podamos tener ser esos instrumentos de Dios en un momento determinado para transferir esa paz. Vuelta y digo, la gente está necesitada de oír a Dios, de sentir a Dios. Entonces, no, me parece bien por ese lado de que Dios les esté respaldando de esa manera, es bien lindo, que ustedes puedan, que la gente llegue a ustedes y que eh, eh, les puedan ustedes ayudar, que puedan ser útiles para ellos. No sé si hay otra pregunta por ahí. Y cerramos. Amén, hermanos. Les invitamos a que por favor nos escriban en los comentarios desde dónde están conectados en esta noche y sus preguntas. Bueno, ya que mientras van escribiendo ahí sus preguntas y alzando aquí la manita virtual, miren, ahí pueden alzar la mano. Yo voy a contar mi testimonio. Ok. Listo, mientras ustedes. Bueno, resulta que yo estuve en la masterclass igual, como todos ustedes, hace unos 20 días en este recinto. Y esa ha sido mi oración también estos días. Yo, Señor, por favor, activa nuestros sentidos espirituales. Y en medio de esa oración, ya cuando uno empieza a entrar dentro de esas nuevas aguas, como lo nombra la palabra del Señor, que dice que las aguas le llegaban a los tobillos, luego a las rodillas. Bueno, cuando uno empieza a entrar en ese ámbito espiritual, yo digo que de alguna manera se empieza a confundir la natural con lo espiritual. Les digo por qué. Resulta que llegamos a un lugar con mi esposo y había una persona y entonces resulta que esa persona llegó a ese lugar y yo sentía un olor terrible como si esa persona acabara de fumar. Pasaba y el olor era como si
realmente recién se hubiera fumado un cigarrillo y sus ropas olían a cigarrillo. Y aparte de eso, se sentó con nosotros y entonces no solo eso, sino que empecé a determinar otro olor que era, o sea, es extraño, pero es la activación de los sentidos espirituales, ¿no? Y entonces ese olor iba más como cuando una persona no se baña, como tirando a ese olor de una persona de habitante de calle. Y entonces resulta que yo sentía eso y yo decía, ya hasta me estaba mareando el olor porque era, o sea, lo sentía tan ahí. Y resulta que salimos de ese lugar y yo le pregunté a mi esposo, bueno, pero sí viste que tal persona entró y tenía ese olor como si hubiese acabado de fumar. Y me dijo, no, yo no sentí ningún olor. Entonces, para mí, pues en parte eso fue bueno. O sea, perdóname, Me hizo pero quedar mal. disculpen, hermanos. Para mi parte fue bueno porque yo dije, son los sentidos espirituales activos. Ahí está el sentido espiritual, el del olfato, ahí en actividad. Entonces, pastor, ese era mi testimonio. Y eso hace que la oración, cuando nosotros comenzamos a percibir las cosas, eso hace que la oración, ¿sí? Por ejemplo, a veces la gente me dice, ¿usted vio? No. Por ejemplo, yo sé cuándo, yo les dije a ustedes que yo sé cuándo las finanzas de alguien están atadas, porque al acercarme a alguien que tenga las finanzas atadas, generalmente siento dolor en mis brazos en cierto punto. Y ya sé, digo, aquí hay alguien que tiene las finanzas atadas, ¿sí? No sé quién, pero ya por ahí. Pero, por ejemplo, en alguna ocasión fuimos a un lugar, a una vigilia, y, y llegó una mujer, y cuando se acercó esa mujer, yo tuve que retirarme, no me aguanté, fue literal como si hubieran destapado aguardiente, me lo hubieran puesto acá. Entonces, yo dije algo muy sencillo, en ella hay un espíritu de alcoholismo. ¿Se sabía? Entonces, eso hace que nosotros oremos de manera diferente, como decía Carlitos, sepamos qué reprender. Ok, ya sé quién está acá. Detrás de eso, por ejemplo, de lo que menciona Solange, hay ruina, hay miseria, hay esclavitud, hay varias cosas ahí juntas, sumadas, que uno dice, ok, entonces ya uno con las personas, vamos a clamar, ya sabemos quién se está moviendo más o menos detrás de las personas, y eso es absolutamente glorioso. Y pues la verdad querría que me regalaran el poder hacer una oración por ustedes, un minutito, orando a Dios. Y vuelta, insisto, puede que sea la última vez que nos veamos, no lo sé, no sé. Solo Dios sabe si realmente nos volvemos a ver o no. Pero sí me gustaría que me dejaran orar por ustedes. Y como dije ahorita, puede que nos encontremos en esta tierra, puede que no. Pero que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en ustedes y ustedes tengan un testimonio mañana que contar, como lo está viendo Solange. Amén, amén, pastor, estamos dispuestos y les invitamos a todos los hermanos que puedan abrir ahí sus cámaras para que también seamos bendecidos a través de esta oración y que realmente nuestros sentidos sean activados y bueno, como Dios le guíe, pastor. Ok. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu presencia, Señor. Y te doy todo honor y toda gloria. Clama a ti, Espíritu de Dios, porque por favor, en el nombre de Jesucristo, tú te glorifiques, Rey. Mira mis hermanos, mis hermanas que están del otro lado, Rey. Gracias por el inmensísimo privilegio, Dios, de estar aquí con ellos, frente a ellos, delante de ti. Clama a ti, Espíritu de Dios, porque por amor a Jesús, Señor, te glorifiques en ellos. Actívalos, levántalos. Abre los ojos de manera muy especial, Rey. Te lo suplico, los ojos, por favor, por favor. Oh, gracias, Rey. Solo termino con esto. Quiero hacer una preguntita. ¿Quién de los que está ahí tiene que ver con panadería? ¿Alguien tiene que ver con panadería? Y si no, me responde la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes está dispuesto a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios diga? Si hay alguien que tiene que ver con panadería, por favor, solo coloque yo. Y nosotros leemos desde acá, o Solange me lee desde el otro lado. O alguien en su casa, su familia. ¿Quién está relacionado con panadería?
El hermano Johan David. Cuéntanos. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Mi hermano tiene tiene un proyecto de panadería, pero por muchas razones no ha podido como arrancar. Ok, perfecto. Yo vi ese pan, yo vi que algo lo está cubriendo, algo se está oponiendo. ¿Qué otro negocio tiene él o qué otra profesión ha ejercido él? Porque es que ahí está un dilema entre dos cosas, entre panadería y otra cosa. Yo las vi, yo sé de qué estoy hablando. Mi hermano tiene una camioneta y entrega pedidos en Bogotá y hace entregas de pedidos. Ok, ¿en alguna ocasión él trabajó con pescado? No, Ok, perfecto. Ok, están esas dos cosas. Entonces, quiero que se consiga. Por eso dije, ¿quién es esto y quién está dispuesto a hacer lo que el Espíritu de Dios diga? Quiero que si le vas a creer al Espíritu Santo de Dios, vas a activar esa panadería de la siguiente manera. Te vas a comprar un pan bien grandote. Yo lo vi, es como, tiene como ciertas ranuritas así. Tiene uvas pasas. Ah, Espíritu de Dios. Y a la parte de arriba debe ser como decorado con algún tipo de hierbas, de lecho. Y es presentarlo delante del Señor y declarar que se activa ese negocio para su hermano en el nombre del Señor Jesucristo. Yo lo vi. Cerré mis ojos, paré. Cuando usted me ven parar en mi oración es porque estoy viendo algo. Eso es todo. Padre, los bendigo. Los bendigo. amén. E insisto, Rey de Gloria, que quizás nos volvamos a ver, tal vez no. Pero solo espero, Rey de Gloria, que en el nombre de Jesucristo sus noches sean diferentes, sus días sean distintos, Rey de la Gloria. Que día a día, que noche a noche tú traigas revelación sobre sus vidas, Dios. Que comiencen a oír, comiencen a ver, comiencen a oler, Rey de la Gloria. Espíritu de Dios, no conozco a nadie del otro lado, excepto a Carlos Solañez. No conozco a nadie, Dios. No sé quiénes están ahí. Pero expongo delante de tu luz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no menos de 11 de los que están ahí conectados, Espíritu de Dios. Hay cosas en sus casas, eterno Dios, que están ahí ocultas, están escondidas, están a la sombra porque ellos no las han podido leer. Y yo activo su olfato para que en el nombre glorioso de Jesucristo ellos comiencen a darse en cuenta que hay en sus casas. Puedo ver oscuridad, puedo ver desorden, puedo ver ciertas cosas que están ahí, Padre, y en el nombre de Jesucristo las expongo a tu luz, delante de tu luz, y ruego para que de manera muy especial, Espíritu de Dios, yo siento que 11 de ellos deben activarse en el Espíritu de Dios su olfato, y 2 de 3 de ellos, a 2 de ellos les vas a abrir de manera muy especial sus ojos, Padre. Los bendigo, que sus oídos estén abiertos, que puedan degustar la buena palabra tuya, la alabanza, la adoración, y que puedan, Dios, cuando levanten sus manos, sentir tu presencia, o incluso, Señor, lo que a ti te plazca, enfermedades, dolencias, lo que sea. Padre, los bendigo. Wow, wow. Wow, gloria a ti. Vieran el olor tan espectacular que está saliendo aquí. Wow. Ayúdame a decirlo, Espíritu de Dios. Huele como, Me gustaría que ustedes estuvieran aquí. ¿Sabe que aquí está oliendo aquí en el salón de la iglesia a puro café tostado, recién tostadito? Y puedo decir de esto, de que ustedes son una cosecha para el Señor, lista para ser procesada. Están en un último paso para ser usados por el Señor. Están en un último paso para ser usados por el Señor y ser puestos para que otros coman de ustedes. Nosotros con mi esposa empezó a leer similar honor como a Caballero de la Noche que le llaman, y aquí cerca no lo hay, sin entender eso. Pues yo no había percibido el olor y mi esposa, yo lo estaba percibiendo y mi esposa también empezó Wow. a percibir el olor similar. Wow, es muy fuerte el olor. Oh, wow. Huele a victoria, huele a bendición, Rey de Gloria. Los bendigo, mis amados. Gracias por el inmenso privilegio que me han dado, Carlitos, Solange, y a todos. Muchas gracias. El Señor los siga bendiciendo, y en lo que si yo puedo serles útil en algo más, cuenten conmigo.
Que el eterno Dios los siga bendiciendo. Ay, amén. Mi pastor, muchísimas gracias por esa palabra, por todo. Qué bendición que realmente podamos ser activados en los dones, en los sentidos espirituales también, bueno, específicamente en los sentidos. Qué precioso sería más adelante, de pronto, no tan pronto porque, bueno, no queremos cargarlo, sabemos que también su merced tiene pues ocupaciones y todo, pero sí de pronto más adelante ver también el tema de los dones, ¿no? Que estamos ahí también, bueno, los tenemos ahí en la palabra de nuestro Dios. Y por acá me dice el hermano John Arias, nos dice por aquí, sí, en los turnos de noche me huele a tabaco y he visto cosas muy feas que pasan, nos ha dicho el hermano. Entonces, de repente, el hermano, bueno, también ahí está testificando de lo que Dios le ha permitido sentir. Por acá la hermana Adizulay nos dice, amén, pastor, Dios le bendiga. La hermana Flor González nos dice, amén, pastor, gracias a Dios, gracias Dios, Dios le bendiga siempre. Saludamos también de manera especial a todos los hermanos que se han conectado. Por aquí la hermana Flor se conectó desde el departamento de Cundinamarca, región del Río Negro, municipio de Topaipí. Bueno, qué bendición. Sabemos que ustedes están conectados desde varios lugares y nos los pueden recordar ahí. Sería de gran bendición también para poderles saludar en esta noche. Qué bueno que podamos, que los sentidos espirituales sean activos y miren todas estas cosas que nosotros podemos aprender de parte del Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El mismo que el mar abrió, el mismo que abrió allí también para que pasara el pueblo de Israel, el mismo que ha hecho el hacha flotar, que hizo el hacha flotar, el mismo cuando pasó y tomó ese manto, Elías a Eliseo y se pasó todo lo que es la unción de parte del Espíritu de Dios, ese es nuestro Dios, aquel que abre los ojos de los ciegos, aquel que abre los oídos, aquel que da visión, aquel que levanta al cojo, al paralítico, ese es nuestro Dios. Y por eso es la importancia también de que podamos nosotros crecer espiritualmente y la importancia de poder separar estos tiempos, no solo en nuestro tiempo personal, sino también comunitario, aquí como lo podemos hacer. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Sabemos que lo han hecho con mucho esfuerzo. Hay hermanos que están conectados desde el trabajo varios, entonces que el Señor les bendiga, les recompense grande y poderosamente. ¿Dime? Ay, pastor, por aquí hay una pregunta antes de que se me vaya la hermana Ana Silva. Nos dice, ¿qué pasa en una casa cuando hay partes de la casa con espíritus de muerte, pero vive una familia cristiana? Y nadie más vive en esa casa y es arrendada. Nos pregunta la hermana. Ok, nunca se nos olvide que la Biblia dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Nuestra tarea es sacar eso de ahí. Si nosotros ya sabemos, o el Espíritu de Dios nos reveló que es un espíritu de muerte, nuestra tarea es pelearle, sacarle de ahí, establecer el reino de los cielos ahí. Nunca lleguen ustedes a ningún lugar sin declarar que ustedes van de parte del reino de los cielos, que establecen el reino de los cielos, que cubren ese lugar con la sangre de Jesucristo, que ustedes establecen la palabra de Dios ahí. Como máxima autoridad. Ahí no gobiernan las tinieblas, nada le pertenece al diablo. Todo Jesús lo recuperó en la cruz del Calvario. Entonces, si ustedes saben que es un espíritu de muerte, parados, o esa familia parados, firmes en la raya, peleando, y tienen que salir de ahí en el nombre de Jesús. Amén. Así es, entonces ya conocemos eso. Bueno, listo. Aquí también saludamos a la hermana Diana de Voz, que se conectó desde Bogotá. El hermano Joan David Orjuela. Bueno, sabe, hermano, que tiene una tarea. Su merced verá. El Señor habla y usted mira si obedece. Que se conecta desde Útica, Cundinamarca, y nos dice Dios les bendiga. Y por aquí voy a dejar a mi esposo para que nos ayude en esta oración final. Yo creo que ya nadie más tiene preguntas. Si tiene preguntas, mejor dicho, aproveche este cuartico de hora que tenemos aquí al pastor, y si no, ya se quedó con la duda, ¿cierto? Mientras oramos, si alguien tiene la pregunta, puede ahí ponerla, y si no, pues vamos a hacer la oración final por nuestro pastor, que el Señor le bendiga, le siga usando de una manera poderosa, y
que hasta una próxima oportunidad nos veremos. ¿Listo? Amén. Bueno, amén, hermano, Dios les bendiga. Y antes de, pues, de hacer esta oración de despedida también, bueno, allí nos escribe nuestra hermana Aidi Zulay, dice: Dios les bendiga a todos, amén. Yo me conecté desde Sabana de Torres, qué bendición. Saludos allí a Sabana de Torres, a todos los hermanos. La hermana Ana dice lo siguiente: la situación es de muchos años, pero esa familia no sabía que había ese espíritu. Fue después que les dijeron que habían calaveras enterradas en la casa, ya que pertenecía a alguien que enterraba muertos. Bueno, pues allí mi pastor ya, el pastor Misael ya ¿qué? Pues le dio respuesta a mi hermana, allí parados en la brecha, en la línea de batalla, ¿cierto, hermanos? De igual manera, allí algo que me llamó la atención también que escribió nuestro hermano John Arias, que dice de Girón Santander, dijo, también testificó, dijo: amén, aquí donde trabajo el lugar huele a feo, y sí me llegó el olor a delicioso. Entonces, olor a la presencia de Dios, ¿cierto, hermanos? De igual manera, con mi esposa aquí llegó un olor dicen, muy, muy delicioso también, de la presencia del Señor, que Dios esté activando nuestros sentidos espirituales, y que cada día más los podamos, pues, como dicen, lo veo de esa manera, como desarrollar cada día más, ¿no? Porque también así podemos desarrollar así mismo nuestros sentidos. Y también, pues, para despedirnos, de antemano darle primeramente gracias a Dios por permitirnos este momento, porque ha sido de gran bendición. Eh, También quiero que oremos allí por el pastor Misael, que Dios le continúe usando en gran manera, y también, pues, para ser despedidos pues, de este precioso momento. También de antemano allí saludar a mi pastor Edwin, que se conecta aquí a partir de Equipa, Boyacá. Entonces, un enorme saludo aquí a nuestro pastor también. Vamos a estar orando en esta hora. Bendito Dios y buen Padre, que estás en el reino de los cielos, estamos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias porque nos permites, Señor Jesucristo, Dios, adentrarnos cada día más en tu presencia, Dios. Gracias, Padre Santo, Señor amado, porque por la vida del pastor Misael, Padre Santo, le bendecimos, Padre Santo, con esas bendiciones del cielo, Padre amado Dios. Te damos gracias por su vida, Padre amado Dios. Continúale usando, continúa, Padre Santo, llenándole de tu presencia una doble porción de tu Espíritu Santo, Dios. Cubre su vida, Padre, el cielo cubre su hogar, sus hijas, Señor amado, que seas tú cercándole, amurallándole y cada día más llevándole a niveles superiores, Dios de cielo y Dios de poder, que le continúes usando, Padre Santo, Señor amado Dios, para que a través de su vida, Señor amado Dios, muchas personas puedan conocerte a ti, Señor amado Dios de cielo y Dios de poder. Y de igual manera te doy gracias por cada una de la vida de mis hermanos que están aquí conectados, que estamos aquí conectados, Dios del cielo, para que seas tú cada día más, Señor Jesucristo, ayudándonos a poder desarrollar nuestros sentidos espirituales, Padre Santo, Señor Jesús, como lo hemos venido aprendiendo, Señor amado Dios, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor amado, que podamos ser personas entendidas en tu palabra, Padre Santo, que leamos tu palabra con entendimiento, Señor amado Dios de cielo, Dios de poder, y te doy infinitas gracias, Señor amado Dios, porque tú nos has permitido conocerte, Señor, porque tú nos has permitido experimentar en este momento tu presencia, porque tú has abierto, Señor Jesús, nuestros sentidos espirituales, Dios, y en este momento varios hermanos y junto con mi esposa hemos sido testigos de ellos, Señor amado. Te damos gracias por ellos, Señor Dios. Te pido que en esta noche seas tú, Señor amado Dios, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor Jesús, a través de sueños, a través de visiones, Padre Santo, a través de revelación, así como lo dice tu palabra, Dios del cielo, y abre nuestro entendimiento, Señor amado Dios, y cúbrenos en esta noche, Señor amado Dios, con tu santa y divina presencia, Dios. Amén y amén.